nuestros dos hijos más grandes, Alan y Alex, ellos estaban bautizados, ¿verdad? Como la iglesia tradicional no lo pedía. Pero Christian, el más pequeño, no era bautizado. Y en ese entonces es cuando yo tenía muchos problemas y andaba en muchas dificultades. Incluso Olga y yo no estábamos juntos en ese entonces. Yo todavía no venía a la iglesia y mi mamá ya empezaba a venir a esta iglesia. Y un día me dice mi mamá, bueno, ¿por qué no presentas a tus hijos para que el Señor los proteja en toda su vida? No sabes qué va a pasar, ¿por qué no los dedicas al Señor? Mi mamá sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ella, sin decirme, ella estaba impulsándome a dedicar la vida de mis hijos, porque ella conocía el plan que yo no alcanzaba a ver. Y sin que Olga se enterara, estábamos separados, hermanos. Y había grandes problemas con eso de la religión y esto y lo otro. Y sin que ella se enterara, y creo que ya le dije, si no ahorita se va a enterar. Sin que ella se enterara, presenté a mis hijos aquí en esta iglesia. ¿Sí te enteraste, Olga, algún día o no? Oh, sí, después le confesé, ya me acordé. Que presenté a mis hijos aquí en esta iglesia. Y como 2 años después es de que Olga y yo empezamos a venir, pero mis hijos desde ese entonces han estado en las manos de Dios, y es ahí donde ha estado mi confianza, que no importa lo que ellos quieran hacer en su vida, ellos están en las manos de Dios, y el Señor siempre reclama lo suyo, y Dios nunca ha dejado de ser fiel. Esto fue hace 20 años. Y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Amén. Entonces lo hacemos con un propósito, hermanos, para que el Señor tome control de sus vidas, y es hermoso. Entonces, como dijo mi esposa, si hay niños que no han sido presentados, solo hable con nosotros, conmigo o con mi esposa, y nosotros los presentamos. Ahora sí le voy a pedir a todos los niños que pasen adelante, van a salir a sus clases, todos los niños. All the kids are going to class. Vamos a orar por los niños para que Dios los bendiga y que sigan aprendiendo de la palabra de Dios. Acompáñenme en esta oración, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estos hermosos niños, Señor. Gracias por los maestros, las maestras que dedican su tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que están aprendiendo la verdad, están aprendiendo tu palabra, que los va a proteger, Señor, de las mentiras que el mundo les está enseñando, Señor, que les va a permitir a ellos tomar decisiones precisas conforme a tu voluntad, Señor. Ellos van a poder entender, basado en tu palabra, Señor, qué está bien y qué no está bien. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por los padres que los traen a aprender tu palabra. Bendícelos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Lupe, can you do me a favor? Can you ask Olga if she can let me borrow her cable? She'll know what I'm talking about. Thank you. Muy bien. Los demás nos quedamos aquí, hermanos, vamos a obviamente aprender la palabra de Dios. Amén. Un anuncio más. El próximo viaje que vamos a tener, la próxima salida que vamos a hacer a Tijuana, hermanos, va a ser el 12 de mayo. Es un sábado, los viajes siempre son el segundo sábado del mes. Segundo sábado del mes siempre va a ser el viaje. Entonces, todos están invitados, pero lo que vamos a hacer es que si usted quiere ir, necesito que me avisen con tiempo, hermanos. No me vayan a decir el viernes antes el 11, yo voy a ir, porque con todo mi dolor le voy a decir que no puede, a menos de que usted lleve su carro. La razón es porque ya vimos cómo está la situación y tenemos que ir preparados, tenemos que ir en carros diferentes, y entre más carros mejor.
Pero no, si ya tenemos la cantidad de personas y de repente agregar a alguien más, no es así de fácil. Entonces necesitamos con tiempo estar preparados, saber quién va a ir, saber quién está dispuesto o disponible a ir, para que nosotros así acomodemos la cantidad de vehículos que vamos a llevar, y también para que estemos preparados en lo que vamos a llevar. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a tener una reunión y va a haber una lista ya de todas las cosas que estamos ocupando para llevar en el próximo viaje. La última vez que estuvimos allá en uno de los lugares donde vamos a estar trabajando y ministrando más tiempo nosotros como iglesia, con la ayuda de José, nos dieron, las personas que viven ahí, se les tomó sus medidas de pantalón, de camiseta, de zapatos, y la necesidad es grande. Entonces vamos a ir más preparados para ellos, pero siempre dando también el arroz, frijoles, harina, y tal vez esta vez incluimos azúcar en este viaje. Pero también las hermanas que fueron dijeron, ¿por qué no les llevamos una bolsita preparada a los niños? Porque hay un montón de niños ahí, hermanos, que las mamás reciben y los niños se quedan como que, ¿y a mí qué, verdad? Entonces vamos a ir también preparados para eso. La próxima semana, si Dios me lo permite, voy a traer una lista de todo lo que estamos ocupando, y si usted quiere participar, no puede ir, pero puede participar de esta manera. Va a ser de bendición para llevar eso. También la iglesia a la que fuimos nos había anunciado que ocupan una guitarra, no tienen guitarra, ocupan una guitarra. Entonces yo lo anuncié el domingo pasado, y un hermano de aquí de la iglesia dijo, yo dono la guitarra. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y va a ser de bendición para esta iglesia. Entonces podemos hacer muchas cosas. Dios nos ha bendecido, hermanos, en gran manera, y podemos ser de igual manera bendición para aquellos que están muy necesitados en Tijuana. Y la necesidad es bastante grande, hermanos, no solo en Tijuana, en todos lados, ¿verdad? Vamos a hacer lo que podamos donde Dios nos quiera llevar, donde nos quiera usar, y así vamos a estar trabajando. Muy bien, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. Mateo 8, 23 en adelante. Y dice así, voy a leer de la Reina Valera. Y dice así, Mateo 8, 23 en adelante, dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, hablando de Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí vamos a dejar. Quiero empezar esta mañana preguntándoles algo, hermanos. Y no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una muy buena semana? Y como les digo, no levanten la mano. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una excelente semana que dicen: wow, gloria a Dios, esta semana estuvo excelente? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: esta semana estuvo más o menos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: esta semana me fue, como decimos los mexicanos, de la patada? Me fue mal.
¿Cuántos de ustedes pueden decir, llevo un mes que me ha estado yendo mal? Y quiero que no quiero que se enfoquen en lo material, pongamos lo material a un lado. Muchas de las veces nosotros basamos nuestros días o nuestras semanas conforme a cómo nos ha ido materialmente, pero no es de lo que estoy hablando. Quiero que ustedes se pregunten, ¿cómo les ha ido en esta semana? Emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente hablando. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué tantas discusiones tuvieron entre pareja? ¿Qué tantos problemas tuvieron en el hogar? ¿Qué tantas dificultades hubo con sus hijos? ¿Qué tantos dolores y penas traen en el corazón? ¿Qué tantas cosas no te dejan dormir? ¿Cuál es la angustia que trae tu alma, tu corazón, que no te deja estar en paz? Basado en eso, te quiero preguntar otra vez, ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? La mayoría de nosotros, cuando nos preguntan ¿cómo estás?, la mayoría contesta bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Y todavía le damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y sonríe uno. ¿Cómo va todo en casa? Oh, excelente. ¿Cómo está la familia? Bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están los niños? Bien, gracias a Dios. Una de las cosas más tristes para mí como pastor es que la mayoría de las personas me contestan que están bien y después me entero que se están separando. Digo, ¿cómo? Pues no, que estaban excelentes. Cada que les pregunto me dicen que están bien. Es triste cuando le pregunto a la gente, ¿cómo estás? Bien, y de repente ya no quieren nada con el Señor. Dejan de venir a la iglesia. ¿Qué pasó si estaban bien? ¿Qué pasó si cada que yo les preguntaba estaba bien? Todo iba bien, todo iba excelente. Solo para darme cuenta que no, que había tormentas y dificultades en su vida, pero nunca lo expresaron. Y quiero que preguntemos por qué es de que no lo expresamos. ¿Por qué no expresamos cómo nos sentimos? ¿Por qué no expresamos qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué escondemos la realidad? Quiero que pensemos en eso. ¿Por qué como hijos de Dios escondemos la realidad de nuestras vidas? Y bueno, tiene que ver en muchas razones. Una, vergüenza. Nadie quiere que los demás se enteren de lo que verdaderamente está pasando en nuestras vidas, ¿sí o no? O quien dice, a ver, hermano, ahorita yo me voy a parar y le voy a decir verdaderamente qué está pasando en mi hogar. ¿Dónde está el primer valiente? No hay. Oh, Roberto, gloria a Dios, es valiente. Pero muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque no queremos ser criticados. No queremos que la gente critique nuestra vida. No queremos ser juzgados. No queremos que la gente se venga a enterar de nuestras cosas, que no nos va a ayudar, nos va a criticar, y al rato nos enteramos de que ya se puso en Facebook, ¿verdad? Ya está por todos lados, ya en Facebook, sale en Twitter, sale en Snapchat, sale en todos lados. Y hasta en el boletín de la iglesia atrás, ¿verdad? Pone el pastor, vamos a orar por tal familia, porque vieran cómo andan mal. Por eso no hacemos, no nos gusta compartir y dejamos que la tempestad forme parte de nuestras vidas. Y dejamos que la tempestad esté pasando y nos quedamos callados durante la tempestad. Y nos estamos ahogando y no buscamos ayuda. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, hermanos, yo soy humano y yo vivo bajo tempestad durante todas las semanas. Porque el mundo siempre trae situaciones y circunstancias a mi vida que afectan mi comunión con Dios. Porque la familia, la pareja, los hijos,
Siempre hay algo que choca con nosotros, ¿verdad? Hay situaciones que nos duelen. Hay situaciones difíciles. Hay situaciones duras en la vida que vamos a experimentar todos los días, todas las semanas. Teniendo eso en cuenta, porque dice uno, wow, qué esperanzas nos está dando el día de hoy. Gracias por recordarnos que la vida es bien dura. Pero aquí está la gran diferencia. Sin Cristo pasa lo mismo. Si tú dejas de venir a la iglesia, los problemas van a seguir. Si tú te alejas del Señor, los problemas van a estar esperándote ahí. Ahí van a estar, a la puerta. Si tú estás con el Señor, los problemas van a estar ahí esperándote a la puerta. Aquí está la gran diferencia, que es lo que acabamos de leer. Aquí está la diferencia, hermanos, entre aquellos que deciden creer y aquellos que no quieren nada con el Señor. De ahí en fuera todo lo demás es igual. Los problemas que usted y yo vivimos los viven los del mundo. Los problemas y las situaciones que usted y yo tenemos las tienen en el mundo. La misma situación entre pareja está igual aquí en la iglesia que afuera en el mundo. Es lo mismo, pero ¿qué hace la diferencia entonces? ¿Qué hace la diferencia en los hijos de Dios y los que están fuera de la voluntad de Dios? Y está en estos versículos que acabamos de leer. Dice que Jesucristo entró a la barca y que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero que Jesucristo estaba tranquilo durmiendo. Dice, Él entró a la barca, los discípulos le siguieron, como siempre le hacían. Él estando en la barca, se levanta la tormenta. Se levanta una gran tormenta y Él hace algo interesante. Él se pone a dormir. Se duerme, relajado, pero dice aquí que el agua hasta cubría la barca, o sea que estaba cayendo el agua por todos lados. Y Jesucristo en su quinto sueño, yo siento que hay un poquito de relación entre Jesucristo y mi hijo el más pequeño, porque ese muchacho le puedo patear, lo puedo empujar, no se mueve para nada. Suena su alarma. Y ya ven las alarmas de hoy en día de los iPhones, ¿verdad? Suena como que está viniendo el mundo abajo y yo la oigo desde mi cuarto y no la apaga. Y digo, bueno, ¿qué está creyendo? Y yo me paro y le apago su alarma y todavía le digo, Chris, nada. Ya hasta que lo muevo, ya como que, ¿qué está pasando? Tu alarma lleva 10 minutos prendida. Oh, ok. Y se vuelve a dormir como si nada. Y a los 5 minutos vuelve a sonar otra vez la cochinada. Pero Jesucristo entra a la barca, el problema está grande, la tormenta está, la tempestad se levanta y Él está bien tranquilo, durmiendo, como si nada estuviera pasando. Los discípulos están ahí y dice, le despiertan diciendo, Señor, sálvanos. ¿Qué no ves la tormenta? Sálvanos, haz algo, Señor. Haz algo, Señor. Jesucristo se levanta bien tranquilo y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Es interesante la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Ahora, ¿por qué el Señor les dijo hombres de poca fe? Es una pregunta que yo me hice por muchos años. ¿Por qué les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Ellos, nos estamos ahogando, Señor. ¿Se acuerdan que les dije, tanto ustedes como nosotros vivimos los mismos problemas que el mundo vive? Si usted le pregunta a la gente que conoce, que no va a la iglesia y se ponen a platicar profundamente, después del ¿cómo estás? Bien, pero empiezas a escarbar. No, ¿cómo estás? Verdaderamente quiero que me digas cómo estás. Empieza la lloradera, ¿verdad? Ay, es que mira, y te das cuenta de que wow, tienen los mismos problemas que yo, o a veces hasta más grandes. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿O qué debería de hacer la diferencia? La palabra dice que en la barca estaba ¿quién con los discípulos? Jesús.
Él ya estaba adentro con ellos en la barca. Él era parte de sus vidas. Y yo me preguntaba, ¿por qué les dijiste hombres de poca fe? Bueno, la realidad está en que los discípulos no estaban solos en la barca. El maestro estaba con ellos. Y si el maestro estaba durmiendo, ¿qué quería decir? Que todo estaba bajo control. Que no importa qué tan grandes las olas estuvieran, si el maestro estaba ahí y él estaba durmiendo, quería decir que todo estaba bajo control. ¿Por qué? Porque el maestro, que es el todopoderoso, que es el que sabe todo, si él está tranquilo, entonces ¿por qué me tengo que preocupar yo? Si Jesucristo estaba tranquilo, ¿por qué tengo que angustiarme yo? Si Dios ya es parte de tu vida, entonces ¿por qué sigues con la angustia? Y aquí está la diferencia. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, Él ya entró a la barca contigo. Cuando tú recibes al Todopoderoso en tu corazón, Él ya es parte de tu vida. Cuando tú te pones a platicar con un amigo o amiga que está pasando la misma situación, pero no tiene a Jesucristo en su corazón, entonces ellos sí se tendrían que estar preocupando, tú no. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está en ti. Porque debería de existir la confianza en de que Él está contigo, entonces todo ya está bajo control. Y tú te preguntas, pues no pareciera así, pastor. No pareciera que todo está bajo control, porque yo estoy viniendo a la iglesia y la tormenta está. Y la tormenta sigue. Porque yo tengo un año viniendo a la iglesia y la situación en el hogar sigue exactamente igual. Ahora, Jesucristo no detuvo la tormenta luego que se subió a la barca. Jesucristo entró a confiar que la tormenta iba a pasar. Jesucristo se subió a la barca confiado de que la tormenta se iba a levantar, pero nada iba a pasar. Y la única razón por la cual la tuvo que detener es por el miedo de los discípulos. Si no, Jesucristo deja que la barca pase de un lado al otro con la tormenta encima, sabiendo que la tormenta no le llega a Él. Y ahí es donde está la clave del evangelio, que la tormenta va a ser parte de tu vida, pero no te va a llegar a ti al punto de ahogarte. La tormenta va a estar y va a ser parte de tu vida, pero cuando tú confías en el Señor y Jesucristo está en la barca contigo, esa tormenta no te va a ahogar. No te puede ahogar porque Jesucristo está contigo. El problema está cuando nosotros nos desesperamos y tenemos poca fe. Cuando vemos la tormenta y empezamos a angustiarnos por nuestra vida. Empezamos a angustiarnos por lo que a mí me duele, lo que a mí me afecta, lo que a mí me incomoda. Ahí está el problema. Quiero que piensen en las situaciones difíciles en tu vida. ¿Por qué son difíciles? ¿Porque se está haciendo injusticia en contra de ti o porque te incomoda la situación? Quiero que pienses si son difíciles porque no te agrada lo que estás viviendo o porque la situación no está funcionando como tú quieres que funcione, como tú la deseas ver, como a ti te gustaría que las cosas sucedieran. Los discípulos no querían lidiar con el problema, esa era la cosa. Ellos no querían ser mojados, tal vez nunca han pasado Estados Unidos por la línea, no quieren ser mojados. No querían que les tocara el agua. Ay, Jesús, nos estamos ahogando. Jesús había dicho, ¿qué les molesta un poquito de agua? Relájense, aquí estoy yo, no nos vamos a ahogar. Si está el maestro, ¿tú crees que el maestro va a dejar que se hunda la barca? Si está el maestro adentro de la barca, ¿tú crees que Jesucristo iba a dejar que se hundiera? Usemos la lógica. El Todopoderoso,
que vino con un propósito de salvar a la tierra de todos sus pecados, estaba dentro de una barca y está la tormenta. Lógicamente hablando, ¿Jesucristo iba a permitir que la barca se ahogara? ¿Se hundiera, perdón, para que se ahogaran todos, incluyéndolo a él? Claro que no. Es ilógico pensar de esa manera, ¿sí o no? ¿Cómo Jesús iba a dejar que se hundiera la barca? Si él tiene un propósito, ¿verdad? Con esa lógica quiero que te preguntes esto. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como Rey y Salvador, quiere decir que Jesús está en tu barca, ¿sí o no? Está en tu vida. ¿Ya tenemos eso todos en concreto? Sí, Jesús existe y vive en mí. ¿Amén? Ok. Entonces está en tu barca. Es parte de tu vida. Espiritual, física, psicológica y emocional. Jesucristo está en control porque está contigo. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo va a dejar entonces, siendo que Él está contigo, tú crees lógicamente hablando que Él va a dejar que te hundas en la perdición? Viéndolo desde la lógica. Claro que no. Claro que no. Porque Él está siendo parte de... Jesucristo no va a dejar que te hundas. Jesucristo no va a dejar que te termines, que te pierdas. Jesucristo no va a dejar que la situación que estás viviendo hoy se quede siempre así. Jesucristo te va a dar siempre la salida, pero Él lo que quiere es que confíes en Él. Él quiere confianza. Confianza durante la tormenta. Confianza durante las dificultades. Confianza cuando la situación está difícil. Confianza cuando las cosas te están incomodando a ti. Cuando la vida no está saliendo conforme a tu voluntad. Jesucristo quiere que confíes en Él. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está moldeando. Él sabe qué está haciendo en tu vida. Y Jesucristo nos dice siempre, hoy es la tormenta, pero mañana siempre sale el sol. El problema es de aquellos de nosotros que no nos esperamos hasta que salga el sol. El problema está en aquellos de nosotros que nos damos por vencidos antes de ver la luz del día. Nos ahogamos durante la tormenta. Durante la tormenta nos damos por vencidos y nos perdemos. No queremos nada. Es triste cuando mucha gente viene a la iglesia, empieza a conocer del Señor, empieza a conocer de su palabra, se levanta la tormenta y al poco tiempo ya no los vemos en la iglesia. ¿Por qué creen que es eso? Porque no quisieron lidiar con el problema. Porque no quisieron confiar en el Señor. Pensaron que los problemas eran más grandes que Dios. Le dieron más confianza a su problema que al Dios Todopoderoso. ¿El problema sigue después de que te vayas de la iglesia? Claro que sí. Ahí va a estar esperándote. Te va a ir a tocar todos los días. La gran diferencia es que ahora lo tienes que enfrentar sin esperanza. La gran diferencia es de que ahora no tienes nada que te asegure que vas a salir adelante. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo te dice, relájate, yo estoy aquí. No tienes por qué ahogarte ni preocuparte. Los problemas y las tormentas moldean tu vida y te dan carácter a confiar en Dios. Te dan el carácter que necesitas, te dan lo que tú necesitas y producen paciencia en tu vida para moldear tu corazón y confiar en Dios y estar preparado para las pruebas que van a venir muy adelante. Muchas de las veces en mi vida yo le oré al Señor, Señor, quítame esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Como los discípulos, ¿verdad? Empezó la tormenta y como todo buen cristiano chillón, ¿verdad? Me iba a quejarme con el Señor. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no se haces a la hermanita de al lado? Me cae mal, pase el problema a ella. No, nunca habré así, ¿verdad? Pero me quejaba con el Señor. ¿Por qué, Señor, si ahora te estoy siguiendo? En Los Hombres de Valor yo comenté esto. Yo empecé a ir a la iglesia
cuando finalmente me decidí, ok, pues ahí voy, ahora sí. Empecé a ir a la iglesia. Al mes de que tenía yo en la iglesia, dije, bueno, ya arreglé mi vida, voy a vivir bien. Olga y yo regresamos, ya estábamos juntos. Dije, oh, todo va a estar excelente. Al mes me llega una carta de la corte. Dije, wow, Dios está en control de todo, ya soy cristiano. Que abro la carta y que me dicen, te tienes que presentar a corte. Me dieron la fecha, era en esa semana. Excelente, que voy a corte, confiado porque pues soy cristiano. Ya cambié, mi vida es diferente. Que me hago y me presento al juez y el juez me dice, ¿verdad? Te pasan después te enteras el chisme de como 15 casos antes que tú y ya después te toca a ti, ahí estoy. Cristian Parra, sí. ¿Dónde has estado en todo este tiempo? Pues ahí, ustedes dónde han estado, ¿verdad? Me dice el juez, no sé si sabes, pero tienes orden de arresto. Claro que no sabía, me acabo de enterar. Excelente. Y me empezó a decir, ¿te acuerdas de esto y lo otro y de estos cargos y todo? Oh, pues sí me acuerdo. Pero en mi mente, no, soy cristiano, ya todo cambió. Y dice, ok, qué bueno que te acuerdas porque estás en orden de arresto y hoy mismo te quedas aquí, te vamos a dar 6 meses de cárcel. Y se me vino el mundo abajo, ¿verdad? Y lo primero que, Dios, tú no puedes permitir esto, yo ya soy cristiano, te sirvo, ¿qué pasó? Y que le digo al juez, momentito, yo ya soy cristiano. Y así le dije al juez, mi vida ha cambiado, soy cristiano, yo ya no soy el mismo que era antes, soy diferente. Y que empiezo ahí a clamar y a llorar, dije, algo tiene que hacer Y que me dice, qué bueno que estás cambiando y que has cambiado tu vida, pero yo no te he visto ni he visto ningún cambio. El hecho es de que tienes orden de arresto y te tengo que encerrar 6 meses. Y dije, esto no es posible. Y empecé ahí en lo que tú sabes, quieres hablar y estás al mismo tiempo conversando con el Señor. Y que le digo, no me puedes encerrar. Mira, tengo trabajo, están mis hijos. Estoy con mi esposa. Y me preguntó, ¿ya estás con tu esposa? Sí, esto y lo otro. Y que el trabajo. Y ahí yo queriéndome salvar de la situación. Me dice, te la voy a poner fácil. Te voy a encerrar 6 meses. Pero no completos porque vas a perder tu trabajo y necesitas mantener a tu familia. Me dijo, habla con tu trabajo y diles que solo vas a poder trabajar de lunes a viernes porque el viernes a las 7 de la noche te vas a presentar en tal cárcel y después sales el domingo a las 7 de la noche. Y eso va a ser por 6 meses. ¿Y cómo es posible si soy cristiano? Y no alcanzaba a comprender. Y me dijo, y por cierto, no me acuerdo cuánto te cobran por día por estar todavía tenía que ir a pagar para encerrarme, imagínense. Pero me dijo, no te vamos a cobrar porque tienes hijos pequeños y para que puedas pagar todas tus cosas. Pues que me voy bien agüitado. Mi gran preocupación era cómo le explico a Olga lo que va a pasar. Acabamos de regresar, tenemos un mes básicamente, tenía yo en el evangelio, tenemos un mes que regresamos y le prometí el cielo y las estrellas que todo iba a ser diferente, que ella era cristiano, que yo había cambiado y era cierto, pero ahora le digo, por cierto, hay ciertas cositas que no te conté, pero me tengo que ir a encerrar. Y mi preocupación más grande era esa, ¿cómo iba a reaccionar Olga? Y regresé y le di la carta y le dije, esto es lo que está pasando. Y tuvo la reacción de cualquier hermosa esposa que comprende a su marido, ¿verdad? Que no se enojan las mujeres, ellas entienden todo, son un amor. Reaccionó como cualquier mujer hubiera reaccionado, ¿verdad? No, ¿cómo? Que quién sabe qué, que no sé qué. Momentitos, ya soy cristiano, le dije. Le dije, eso fue en el pasado, cometí errores, esto y lo otro, tengo que cumplir. Me dijo, pues ya qué, tienes que cumplir. El primer fin de semana que me fui a encerrar, créanme que iba quejándome, alegándome y peleándome con el Señor. Toda la semana.
Toda la semana le estuve cuestionando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si ya te empecé a seguir? ¿Por qué, Señor, si decidí seguirte? ¿Por qué si he decidido cambiar mi vida? ¿Por qué si decidí ser parte del ministerio? ¿Por qué si decidí entregar mi corazón a ti? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? No sé si tú lo has hecho algún día. No sé si tú has cuestionado al Señor, ¿por qué si ahora mi vida cambió? ¿Por qué no es todo color de rosas? Y yo me imaginaba en el campo brincando entre los lirios. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Si uno se imagina uno la vida cristiana así, que entre los lirios y todo es amor, y los hermanos en la iglesia todos son un amor, y nadie se enoja, y todos son perfectos, y uno piensa de estas cosas que no son reales. Y toda esa semana peleé con el Señor y cuestioné y todo, y el Señor hizo lo que Jesucristo hizo aquí. Estaba durmiendo, no me contestó, no me dijo nada. Y el primer fin de semana fui y me encerré. Y ese fin de semana ahí estuve encerrado y cuestionando y peleando con el Señor. Y dije, esto del cristianismo no es para mí, es puro cuento. Y así estuve todo el fin de semana. Y luego preocupado porque uno de los, estábamos en varias camas. Luego que llegué, uno de los que estaban ahí, algunos estaban ahí por fin de semana, algunos estaban ahí por meses, algunos estaban ahí por 4 años, era lo máximo que podías estar ahí. Uno se me acerca y me dice, hey, no vayas a hacer acá escándalo ni nada porque luego te van a brincar, ¿verdad? Porque voy a hacer escándalo, pues yo vengo a hacer mi tiempo y ya. Sino lo que pasa es de que aquellos que vienen solo por fin de semana, muchos que están aquí por tiempo no les gusta que vengan por fin de semana, entonces quieren provocarte para que hagas algo y te encierren de veras. Yo voy a estar tranquilo, ¿verdad? Y ahí estuve el fin de semana y todo el fin de semana preguntando, ¿por qué no quitas esto? ¿Por qué no lo sacas de mi vida? ¿Por qué tengo que pasar esto? El Señor estaba cumpliendo un propósito en mi vida. En primeras, todo lo que hacemos el Señor lo perdona, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Todo lo que has hecho en tu vida, cuando vienes al Señor, el Señor perdona todo lo que has hecho y te da la vida eterna. Eso es claro en la palabra de Dios. Pero las consecuencias de tus acciones siempre las tenemos que pagar. Siempre. No nos podemos evitar. El venir al cristianismo no quiere decir que te van a perdonar la deuda que tienes con los de afuera. Por eso es mentira que no dice, ven aquí al Señor y el Señor va a arreglar todo en tu vida. Ya no tienes que preocuparte por nada y vas a superarte. Y uno piensa que, wow, todo lo espiritual cambia, lo físico sigue. Yo le digo a la gente, el Señor perdona tus pecados, pero la memoria y los malos hábitos se quedan en ti. ¿Quién es el que tiene que cambiar eso? Yo. El Señor ya me perdonó, pero los malos hábitos, ¿quién los tiene que cambiar? Yo. Si tu matrimonio está en las rocas, pero ya vienes a la iglesia y los dos han entregado su vida al Señor, ya los perdonó el Señor de todos los errores que cometieron en el pasado, pero ¿quién tiene que cambiar los malos hábitos? Ustedes. Si no, van a seguir viniendo a la iglesia el resto de su vida y los problemas van a seguir exactamente igual, porque no han decidido cambiar los malos hábitos. El Señor ya los perdonó, pero los malos hábitos los tienes que cambiar tú. Las consecuencias de lo que hicimos las tenemos que pagar nosotros. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no quitas esto? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué? A la próxima semana dije, voy a ayunar todo el fin de semana, desde el viernes hasta el que salga. Y me puse en ayuno y en oración. Y como me puse en ayuno, tenía que leer la palabra. El segundo fin de semana que me encerré, empecé a leer la Biblia. Leyendo la Biblia se me acercan unos, ¿qué haces? No, leyendo la palabra. ¿Por qué? Soy cristiano. ¿Y por qué estás encerrado? Fue la primera vez. Pues si eres cristiano y muy bueno, ¿qué haces aquí? Y me hice la misma pregunta yo, ¿verdad? Si es cierto, ¿qué hago aquí?
Pero le dije, bueno, es que cometí errores antes de venir a Cristo y ahora tengo que pagar con las consecuencias. Fue la respuesta que les di. El muchacho me dijo, oh, tiene mucho sentido lo que dijiste. ¿Por qué no me dejas? ¿Me puedes enseñar? Yo tenía un mes. ¿Me puedes enseñar la palabra? Claro que sí. Dije, entre mí, ¿qué le enseño si no sé nada de la palabra? Es ahí donde, ahora que me pongo a pensar, es ahí donde entiendo que el Señor tenía un llamado para mí desde el principio. Me puse a predicar sin ser predicador. Me puse a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida y dije, ok, yo no le puedo decir a este ni contar a este las quejas y los problemas que tengo ahorita. Le tengo que contar lo que Dios ya hizo en mi vida. Y abrí unos cuantos versículos que me acordé que habían predicado en la iglesia y los leí y le empecé a comentar, mira que Jesucristo hizo esto. Le dije, pero mira, lo que importa aquí es de que Dios me ha rescatado, me ha sanado, me ha perdonado. Y me dijo, ok, si ya te perdonó, ¿por qué estás aquí? Y le dije, ¿por qué? Porque estoy pagando las consecuencias de mi pecado. Y ahí empecé, y todo ese fin de semana se me separó por dos razones, porque me hice su amigo, porque le estaba predicando y porque como yo estaba ayunando le daba mi comida. Y por eso no se me separó. Al tercer fin de semana cambió mi perspectiva. El tercer fin de semana, y van a decir que estoy loco, estaba esperando el viernes para ir a encerrarme. Había encontrado mi propósito. Dije, Señor, ya sé por qué me estás permitiendo pagar las consecuencias, porque soy un necio, era un necio y lo tengo que hacer. Pero en la tormenta pude encontrar la luz. Dije, ahora me vas a llevar allá y voy a predicar y voy a ayudar y voy a inspirar a otros que no te conocen. Ahora entiendo por qué tengo que pasar por esta prueba para bendecir a otros. Y bien contento, vino el viernes, agarré mi Biblia, porque le prometí al muchacho llevarle una. No te dejan pasar nada más que una Biblia. Agarré mi Biblia y me fui bien contento a encerrarme, iba con mi sonrisota. Llego al cuarto donde pasas, te apuntas, y me dice el sheriff, no puedes pasar tú ahorita, vete a ese cuarto de ahí. Dije, ¿qué hice? Y ahí estaba preocupado, dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y ahí estoy sentado esperando, me estuvieron esperando y llega el sheriff y me avienta unos papeles ahí en la mesa, me dice, firma ahí y vete. Y digo, ¿cómo que firme y vete? Me dice, sí, ya el juez decidió que te va a dejar ir. ¿Cómo que me van a dejar ir? Le digo, me faltan como 5 meses. Me dice, ¿no te quieres ir? Le digo, pues no es que no quiera, pero quiero asegurarme de que me están echando con las razones correctas, ¿verdad? Y que firmes y que te vayas. Y yo alegando, ¿pero por qué si todavía no me tengo que ir? Y dice, no, que el sheriff dice, no te quieres ir, te dejo encerrado. Dije, ok, no, si estamos hablando así de tanteo, algo, a ver, enséñame los papeles. Ya leí los papeles y decía ahí que el juez había decidido quitarme todos los cargos y dejarme ir. Y ya firmé. Y le dije, ok, pero ¿sabes qué? Le digo, es que tengo cosas que hacer ahí adentro. Y todavía se me queda viendo, ¿qué tienes que hacer ahí adentro? Le dije, es que le prometí a un muchacho esta Biblia. Y me dijo, ¿cómo se llama? Le dije el nombre. Y dice, ok, yo me aseguro de que le llegue la Biblia. Firmé el papel, me fui medio contento, no les voy a negar. No muy contento. ¿Por qué? Porque en ese momento pude entender que Dios siempre estuvo conmigo bajo la tormenta y que en esa tormenta Dios tenía un propósito para mi vida. Y algo aprendí a hacer yo desde ese día, hermanos. Cada que paso situaciones difíciles en mi vida, yo le pregunto al Señor, ¿qué me estás enseñando a mí? ¿Qué me estás enseñando a mí? Cada que paso una situación difícil, ustedes, algunos saben la situación que tenemos aquí en la iglesia con la denominación a la que pertenecemos. Situación difícil e injusta, pero en todo eso yo también le pregunté al Señor, ¿qué me estás enseñando a mí?
en todo esto, Señor, ¿cuál es la situación directa hacia mí? Cuando tengo problemas con mi esposa, yo siempre le pregunto al Señor, ¿qué me estás enseñando a mí? No qué estás enseñándole a ella, o Señor, ¿cuándo te la llevas? Porque ya me cayó gorda. No, ¿qué me estás enseñando a mí? Hace muchos años dejé de orar yo para que el Señor cambiara a los demás y me empezara a cambiar a mí. Hace muchos años dejé de orar por el cambio de alguien más y empecé a orar por el cambio mío. Cuando yo entendí que entre la tormenta, si yo confío en el Señor, la bendición, el cambio y el proceso es para mí. Pero yo debo de entender que Jesucristo está conmigo, y si Él está conmigo, no me va a dejar hundir, porque después de la tormenta siempre sale el sol. Siempre. He pasado tormentas difíciles, hermanos, y en todas esas nunca ha dejado de salir el sol a mi vida. Nunca. He pasado unas difíciles, hermanos, en las cuales Dios siempre ha estado conmigo, y cuando pareciera que estoy solo, Dios más real se hace. Y siempre hay un propósito para todo. Siempre hay algo que el Señor va a hacer en mi vida. Siempre. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, te quiero invitar a que confíes en eso. Te quiero invitar a que confíes que la tormenta que estás pasando hoy, una, tiene un propósito para tu vida. Dos, Dios te está moldeando para algo mejor. Y tres, después de la tormenta siempre sale el sol. Siempre. Eso yo te lo puedo garantizar. Llevo 20 años en el Evangelio. Y llevo 20 años caminando bajo tormentas. Pero en todas esas Dios nunca me ha dejado. En todas esas Dios siempre ha sido fiel. Y para terminar los voy a dejar con un canto que voy a poner. Y les voy a pedir que en este canto cierren sus ojos y que analicen la letra. Está un poquito rápido. No es un canto de adoración, no les voy a mentir. Ustedes saben que estoy medio zafado. Pero es un canto que siempre me ha ministrado, que siempre me ha ayudado. Espero no hacer. John, I'm going to unplug the guitar and I'm going to plug the cable for the iPod. So I hope I don't make a lot of noise.